Okay, so if you are following the outline, Bueno, si están siguiendo el bosquejo, you will see that sometimes we go through a lot of the outline quickly, verán que algunas veces pasamos rápidamente por el bosquejo and sometimes much more slowly, like the last hour. y algunas veces pasamos de forma más lenta, como la última vez. So on the outline at the moment, we have just finished el propósito del libro número A. Así que en el bosquejo hasta ahora solo hemos visto el propósito del libro, el primer propósito A. Now B. Ahora vamos a ver el B. So a second reason for the purpose of this book Ahora un segundo propósito para este libro is to encourage the churches to persevere. es alentar o animar a las iglesias a perseverar. As the churches of Asia Minor suffer and are warned, En tanto las iglesias del Asia Menor sufrían that they will suffer, y son advertidas de que sufrirán, their goal must be to endure or persevere, el objetivo debe ser soportar y perseverar. so that eventually they will conquer. Así que así eventualmente ellos van a prevalecer. These are key ideas in the book of Revelation. Y estas son ideas claves en el libro de Apocalipsis. Endure, persevere, conquer. Soportar, perseverar y prevalecer. It's not just a common theme, the words are used very frequently. No solo son temas comunes, estas palabras son usadas frecuentemente. So look at Jesus' letter to Ephesus, chapter 2. Vean, por ejemplo, lo que dice Jesús a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, Verse 3. versículo 3. Dice así: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. So they are commended for their perseverance so far. Ellos son aquí alabados por su perseverancia hasta el momento. But look at verse 7, they must overcome and they must conquer. Pero miren el versículo 7 donde dice que deben vencer. And overcome. Is there two words there? It's the same word, yes. And they must overcome if they are to reach the goal of the fulfillment of covenant promises. Ellos deben vencer si van a alcanzar el objetivo de la promesa pactual. And in this case, it is in order to eat of the tree of life. Y en este caso, la promesa es comer del árbol de la vida. In other words, if they are to have eternal life. En otras palabras, tener vida eterna. And the key throughout the book is to follow Christ. Y la clave en el libro es seguir a Cristo. Christians will experience the same suffering world that Christ experienced. Los cristianos experimentarán el mismo sufrimiento que Cristo experimentó And the same persecution that he experienced. y la misma persecución que él experimentó. Grudem calls Christ the paradoxical example. Gruden llama a Cristo el ejemplo paradójico. For John upholds Jesus as the Lamb, Juan, por ejemplo, alza a Cristo como el Cordero. and yet he is the one who is enthroned in glory. Y aún así, él a la vez es el que está en el trono, en la gloria. So look at how John draws attention to the way faithful Christians follow Christ. Así que vean cómo Juan llama la atención al hecho, a cómo los cristianos fieles siguen a Cristo. Look at 1:5 Miren el capítulo 1, versículo 5. from Jesus Christ, the faithful witness. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesus went to the cross as the faithful witness. Cristo fue a la cruz como el testigo fiel. Now look at chapter 3, verse 14. Ahora miren el capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. So again, there's an emphasis that Jesus is the faithful witness. Aquí nuevamente se hace un énfasis en que Cristo es el testigo fiel.
Now look at chapter 2, verse 13, and do you see what Jesus says about Antipas? Ahora miren lo que se dice en el capítulo 2, versículo 13, y lo que se dice específicamente sobre Antipas. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. So, what Jesus commends them for commends Antipas for is that he is my faithful witness. Así que Jesús aquí alaba a Antipas es por ser un testigo fiel, mi testigo fiel. So, one of Jesus' names is the faithful witness. Así que como vimos, uno de los títulos de Cristo es testigo fiel. His people are to be my faithful witnesses, Y así su pueblo deben ser testigos fieles. and they are to follow Christ and be faithful Deben seguir a Cristo y ser fieles because suffering leads to glory. porque el sufrimiento lleva a la gloria. And we see this a lot in Paul's writing, if you remember. Y esto lo vemos mucho en los escritos de Pablo, si recuerdan. Look again at Revelation at 5, verse 12. Veamos nuevamente Apocalipsis 5:12. And see how Christ's suffering and his glorification are put together. Y vean cómo el sufrimiento de Cristo y su glorificación son aquí juntados. Want to read that? Apocalipsis 5:12. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. So here the reference to the Lamb, of course, is to the death of Jesus. Aquí, por supuesto, la referencia al Cordero es una referencia a la muerte de Cristo. He is the one who suffered and died, Él es el que ha sufrido y que ha muerto, and that is directly linked with his glorification. y eso está directamente vinculado con su glorificación. And that is the way for Christians. Y eso es así para los cristianos. And we need to understand this because what is true of Christ Debemos entender lo siguiente: lo que es verdad o lo que es verdadero para Cristo, because we are in him, it is true for us. debido a que estamos en Él, también es verdad o es verdadero para nosotros. You need to think about that a moment. Y deben pensar en ello por un momento. What is true of Christ is true of his people Lo que es verdadero para Cristo es verdadero para su pueblo, because we are in Christ. porque estamos en Cristo. So, for example, he is the Son of God, Así que, por ejemplo, Él es el Hijo de Dios. and the Apostle Paul says we are the adopted sons of God. El apóstol dice que somos los hijos adoptados de Dios. He is the faithful witness. Él es el testigo fiel. We are faithful witnesses. Nosotros somos los testigos fieles. He suffers, we will suffer. Él sufre, nosotros sufriremos. He is glorified, we will be glorified. Él es glorificado, nosotros seremos glorificados. In fact, it's not even future tense. De hecho, no está ni siquiera en tiempo futuro. Already what is true of Christ is true of us. Lo que ya es verdad de Cristo ya es verdad de nosotros. So in chapter 2 of Ephesians, Así que, por ejemplo, en Efesios 2, Paul says we are seated in the heavenlies with Christ. Pablo dice que ya estamos sentados en los cielos con Cristo. In fact, he uses a past tense. De hecho, él usa allí el tiempo pasado. Now, you and I do not feel like we're seated in the heavenlies. Ahora, usted y yo aún no nos sentimos como que estamos sentados en los cielos. We feel like we are seated in a hot room in Medellin. Nos sentimos que estamos sentados en una habitación con calor en Medellín. Okay? But the truth is, Christ is seated in the heavenlies, we are in the heavenlies. Pero la verdad es que Cristo está sentado en los cielos y nosotros estamos sentados en los cielos. And Christ suffers, so we suffer. Y Cristo sufre y por lo tanto nosotros sufrimos. The problem for us is that we must see this happen eventually in our own lives. El problema es para nosotros es que veremos esto eventualmente en nuestras vidas. And this is what it is to be a conqueror.
Y esto es lo que significa ser un conquistador. Or what John says, he who overcomes. This is what this means. O como Juan dice, el que venciere. Esto es lo que significa. Look at chapter 21, verse 7. Veamos el capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. So, the idea of overcoming and conquering and persevering Así que la idea de vencer y de conquistar y de perseverar is that we faithfully follow Christ es que nosotros sigamos fielmente a Cristo through to the end. hasta el final. Now we know from the doctrines of grace Ahora sabemos de las doctrinas de la gracia. just what a beautiful teaching this is. Qué hermosa enseñanza es esta. Because our perseverance does not depend on ourselves. Porque nuestra perseverancia no depende de nosotros. If becoming a conqueror depended on me, I'd give up today. Si ser un conquistador dependiese de mí, me daría por vencido hoy. But it is already true of me in Christ. Pero esto ya es verdad de mí en Cristo. And now with His Spirit's help, I must make it true in my daily life. Y ahora a través de la ayuda del Espíritu lo voy a hacer realidad en mi día a día. So, the book is written to encourage us to persevere. Así que bueno, el libro está escrito para animarnos a perseverar. And that leads directly into purpose number 3. Y esto lleva directamente al propósito número 3. C. The book is written to encourage the church to witness. C. El libro está escrito para animar a la iglesia a dar testimonio, a ser testigo. This point is often missed or ignored by commentators. Este punto a menudo es pasado por alto o ignorado por los comentaristas. But the theme starts very clearly and early in chapters 1 to 3. Pero este tema está muy claro en los capítulos 1, 2 y 3. We've already seen that Jesus is the witness in chapter 1 verse 5, Ya hemos visto que Jesús es el testigo en el capítulo 1, versículo 5, and so is Antipas. y que también lo es Antipas. The Christians are to follow Jesus, Los cristianos deben seguir a Jesús, but they live, we are told, in the midst of a pagan culture. pero ellos, se nos dice, los cristianos viven en medio de una cultura pagana. And so this work of witnessing will be difficult and hard. Y así esta obra, este trabajo de dar testimonio será difícil y duro, And it will require perseverance. y va a requerir perseverancia. But look at the descriptions of the churches in chapter 1 verse 20. Pero miren las descripciones de las iglesias en el capítulo 1, versículo 20. The churches are the lampstands from which the gospel of Jesus shines out. Dice que las iglesias son los 7 candeleros. Well, the churches are the lampstands from which the gospel of Jesus shines out. Y de estos 7 candeleros brilla la luz de Jesús, o la luz de Jesús debe brillar de estos 7 candeleros, And of the gospel. y el evangelio. So the witness to Jesus must shine out. Así que el testimonio de Jesús debe brillar. So read verse 20. Vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. The picture of the lampstand is obvious, and we will talk more about it in a little while. La imagen de los candeleros es obvia y vamos a hablar más sobre ella más adelante. But the encouragement here is that the church is there to witness to Jesus. Pero aquí el ánimo es que Jesús da a la iglesia, es que la iglesia está allí para dar testimonio. So the book is to encourage evangelism and witness. Así que el libro está animando es a dar testimonio y evangelizar. This is picked up in the letter to Ephesus. Esto también se menciona en la carta a los Efesios. In chapter 2 verse 4, En el capítulo 2, versículo 4, Jesus talks of the first loves of
the first love of the Ephesians. Jesús habla aquí de el amor, del primer amor de los efesios. And he asks them to remember what they have fallen from. Y Él les recuerda de dónde han caído. And what he's getting at here is they have lost their missionary zeal. Y lo que les recuerda es que han perdido su primer amor. Well, they have lost their missionary zeal. Y han perdido su celo misionero. I think we all understand the image of first love, don't we? Yo creo que todos entendemos aquí la imagen del primer amor, ¿cierto? You see, it is always strange to me that even when people preach on these passages, they fail to see that they are about evangelism. A mí me parece extraño que muchas personas que predican de este pasaje no se dan cuenta que está hablando aquí de evangelismo. Think of the Ephesians and their first love. Piensen en los efesios y en su primer amor. Do you remember what they did? We're told in the book of Acts. Recuerdan lo que ellos hicieron, se nos dice en el libro de los Hechos. They took their books of magic and they burned them in the middle of the street. Dice que ellos tomaron sus libros de magia y los quemaron. Persecution broke out. Y entonces la persecución comenzó en Éfeso. Everybody in the town knew their witness. Y todo el mundo en la ciudad estaba dando testimonio. People became Christians, and so the silversmiths had economic difficulties. Los cristianos estaban creciendo y así los que hacían plata estaban teniendo problemas con sus negocios. Because the silversmiths made little figures of the gods. Porque estos que trabajaban con plata hacían figuras de los dioses de Éfeso. And too many people were becoming Christians. Pero muchas personas estaban convirtiéndose en cristianos. That's their first love. Ese era su primer amor. And you need a break, so let me give you a little bit of autobiography. Así que voy a darles un poco de autobiografía. When I first met the woman who was going to be my wife, I was at college. Cuando yo conocí por primera vez la mujer que ahora es mi esposa, yo estaba en la universidad. And we got to know each other for about 6 weeks. Nos conocimos por unas 6 semanas. I worked quickly. Yo trabajé rápidamente I asked her to marry me. y le pedí que se casara conmigo. And she said no and went back to America. Y ella dijo que no y regresó a los Estados Unidos. So that first Christmas, I went home. Y luego de eso, la primera Navidad, fui a casa. And 47 years later, my siblings still remember that Christmas. Y 47 años después, mis hermanos aún recuerdan esa Navidad. My sister says that was the Christmas when the only person who talked was you. Mi hermana me dice, esa fue la única Navidad donde la única persona que habló fuiste tú. And all you talked about was Sharon. Y lo único que hablaste fue de Sharon. That was first love. Eso era en primer amor. 5 months later, she came back to England. 5 meses después, ella regresó a Inglaterra. 3 months after that, we were married. Y 3 meses después nos casamos. Now, we all understand the picture. Ahora, todos entendemos entonces esta imagen de primer amor. But the picture is an evangelistic picture. Pero la imagen es una imagen evangelística. First love is something that I recognize in you. El primer amor es algo que yo reconozco en usted. And this is what the Ephesians have lost. Y esto es lo que los efesios habían perdido. So part of the reason for the book is to encourage the churches to witness. Así que bueno, parte de la razón o el propósito del libro es animar a los cristianos a dar testimonio. Let's talk fourthly about the book was written to remind Christians they are forever sealed. Cuarto propósito, el libro fue escrito para recordarle a los cristianos que para siempre están sellados. As Christians find themselves caught up in the suffering of this world, which is all part of God's general judgment on the world,
En tanto los cristianos se encuentran a sí mismos atrapados en el sufrimiento de este mundo, el cual, como dijimos, es parte del juicio general de Dios sobre el mundo, the question they ask, la pregunta que ellos se hacen, and we probably ask sometimes, y que probablemente nosotros nos hacemos algunas veces, is simple, and it's there in chapter 6, verse 17. es una pregunta simple y está en el capítulo 6, versículo 17. Who can stand? La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? If God's judgment is coming on this earth, Si el juicio de Dios viene sobre este mundo, if there is so much suffering and we are caught up in it, si hay tanto sufrimiento y estamos atrapados en medio de él, can anyone stand against the judgment of God and the work of Satan? ¿puede alguien sostenerse en pie ante el juicio del mundo y la obra de Satanás? It seems hopeless. Parece sin esperanza. But in these letters, Jesus again has said, and he says it several times, that they must conquer. Pero en las cartas Jesús dice repetidamente que los cristianos deben vencer. And it is important to remember that Jesus has already conquered. Y es importante recordar que Jesús ya ha vencido. And because of that, he protects his people. Y debido a esto, Él protege a su pueblo. And he enables them to conquer. Y Él los capacita para vencer. And in this book, the symbol that is often used for this is the sealing of God's people. Y en este libro, la imagen que se suele usar para esto es el sello de Dios sobre su pueblo. Look at chapter 7, verse 3. Veamos el capítulo 7, versículo 3. Because here is the answer to the question of 6:17. Porque aquí está la respuesta a la pregunta del 6:17. Who will stand? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Well, those who have the seal of Christ. Bueno, aquellos que tienen el sello de Cristo. Look at chapter 7, verse 3. Veamos el capítulo 7, versículo 3. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Carry on. Which verse? 3 and 4, I think. Okay. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. So, here we have a picture which we will talk about later. Aquí tenemos entonces una imagen de la cual vamos a hablar más en un momento, Of how God is at the moment judging this earth. de cómo Dios está en el momento juzgando este mundo. But what chapter 7 shows us, Pero lo que el capítulo 7 nos muestra that this judgment does not happen es que este juicio no ocurre without God's people already being sealed. sin que el pueblo de Dios aún no haya sido sellado. And the sealing of God's people is designed to encourage and to enable them to endure. Y este sello está diseñado para animar y capacitar a los cristianos para que perseveren. And we shall see that the protection of the church is talked about again in chapter 12, Y veremos nuevamente que se habla en el capítulo 12 de la protección de la iglesia, where the woman is the church donde la mujer allí es la iglesia. and she goes into the desert, which is a place prepared for her by God. Y dice allí que ella va al desierto, a un lugar donde Dios ha preparado para ella, Where she will be taken care of. donde ella va a ser cuidada. The same idea is there in chapter 14, verse 1. Chapter 14. 14, verse 1. La misma idea está en el capítulo 14, versículo 1. And there the talk is of writing a name on the foreheads of Christians. Y allí se habla de escribir un nombre sobre la frente de los cristianos. We'll come to what the 144,000 are later. Y más adelante vamos a ver también qué significan los 144,000. But for now, in chapter 14, the issue is that God's people are protected. Pero por ahora solo vamos a decir que el tema principal en el capítulo 14
es la protección del pueblo de Dios. So in the midst of this evil, difficult world, Así que en medio de este mundo malvado y duro, part of what the purpose of the book parte del propósito del libro is to assure Christians that they are safe. es asegurarle a los cristianos que ellos están a salvo, Whatever happens, sin importar lo que pase, whether they die from persecution ya sea que mueran en persecución or they die from a flood, o que mueran por una inundación, they are sealed by God. ellos están sellados por Dios. And this helps us understand what it is to persevere now. Y esto nos ayuda a nosotros a entender lo que es perseverar en el presente. So let me make, as part of this introduction, a separate point here about suffering. Déjenme entonces hacer como parte de la introducción un punto aparte acerca del sufrimiento And what we can learn from this book and from other places in Scripture of suffering. y quiero mostrarles lo que podemos aprender de este libro y de otras partes de la Escritura acerca del sufrimiento. If all the suffering of this world is under God's control Si todo el sufrimiento de este mundo está bajo el control de Dios and is properly understood as part of His judgment that continues, y es apropiadamente entendido como parte del juicio de Dios que aún continúa and it continues until the final great judgment, y que continúa hasta el día del juicio, then it becomes clear that suffering functions in two different ways. entonces se hace claro que el sufrimiento funciona de dos maneras diferentes. And this book explains the two functions of this suffering. Y este libro explica estas dos funciones del sufrimiento. For those who believe and belong to Christ, Para aquellos que creen y pertenecen a Cristo, suffering functions to refine their faith el sufrimiento funciona o sirve para refinar su fe and to deepen their Christian life, y para profundizar sus vidas cristianas. and no doubt to make them better witnesses. Y sin duda, también para ser los mejores testigos. But for unbelievers, it functions by way of judgment. Pero para los incrédulos funciona como un juicio. It's a foretaste of judgment. Es un antemano, es una anticipación del juicio. Designed either to confirm them in their sin Y está diseñado para confirmarles en su pecado. or to cause repentance. O también para llamarlos al arrepentimiento. If you look at chapter 3 verse 19, Si bien en el capítulo 3, versículo 19, you'll see what I mean as Jesus writes to the church in Laodicea. verán lo que digo en lo que Jesús le dice a la iglesia en la Odisea. Those whom I love, I rebuke and discipline. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. So be earnest and repent. Así dice, sé pues celoso y arrepiéntete. You see, their suffering in Laodicea is designed to bring them back to Christ. Verá, como ven, allí el sufrimiento en la Odisea está diseñado para llevarlos de vuelta a Cristo. It's designed to refine and renew their faith. Está diseñado para refinar y renovar su fe. But the tragedy of the book of Revelation Pero la tragedia en el libro de Apocalipsis is that we are told on several occasions that many do not repent. es que se nos dice en muchas ocasiones que muchos no se arrepienten. Have a look at chapter 9, verses 20 to 21. Vean, por ejemplo, el capítulo 9, versículos 20 y 21. And this is after descriptions of judgment on the world. Esto que se dice en esos versículos se dice después de varias descripciones que se dan del juicio sobre el mundo. And some people have already died. Ya para este punto muchas personas han muerto. And now he talks about the rest of mankind, meaning those who do not believe. Y aquí habla del resto de la humanidad que aún no cree. So can you read 20 and 21? Leamos esos pasajes. Capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden vender, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. So here we see judgment that refines Christians, Aquí vemos entonces un juicio que refina a los cristianos and yet confirms unbelievers in their sin. y a la vez confirma a los incrédulos en su pecado. The same events in history function in two different ways. Los mismos eventos en la historia funcionan de dos maneras. Look at chapter 16, verse 9. Veamos el capítulo 16, versículo 9. Can you read that and then verse 11? Versículo 9, capítulo 16. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. So again, the terrible things that are going on this earth lead to terrible suffering. Christians are caught up in this. Así que nuevamente, las cosas terribles que pasan en el mundo llevan al sufrimiento, y los cristianos están en medio de ello. And those who are unbelievers still curse God. Y aquellos que aún son incrédulos, vemos que aún maldicen a Dios. But for Christians, we are to persevere and our faith is refined. Pero los cristianos deben perseverar y así su fe será refinada In the same event. con el mismo evento. Let me put on my pastor's hat again for a moment. Déjenme hablarles por un momento como pastor. I was a minister when the epidemic of AIDS was just beginning. It's sexual. Sexual AIDS, yes. Yo era ministro cuando comenzó una de las epidemias de enfermedad sexual. And I remember some Christians immediately saying that this was God's judgment on unbelievers. Y yo recuerdo que algunos cristianos inmediatamente decían que esto era un juicio sobre los incrédulos. And at one level, that is true. Y en un sentido eso era cierto. The difficulty is that the biggest number in those early days of people to get AIDS were not promiscuous. Pero lo increíble es que la mayor parte de las personas que contrayeron enfermedades de transmisión sexual por primera vez no eran promiscuas. They received blood transfusions. Muchos se enfermaron por transfusiones de sangre. So, all of us can get caught up in even something like that. Sorry. Every one of us can get caught up in a terrible disease like AIDS. Así que cualquiera de nosotros podría hallarse en una situación así y enfermarse con una enfermedad de este tipo. So, were people right to say this is a judgment from God? Así que cuando las personas dicen que, bueno, esto es un juicio de Dios, Well, all the bad things that go on in this world are at one level a judgment from God. bueno, ciertamente todas las cosas en un sentido son un juicio de Dios. Or all bad things. Todas las cosas malas. But we have to be very careful. Pero debemos ser muy cuidadosos. Some of those Christians who jumped on it quickly Algunos de esos cristianos que rápidamente saltan a decir esto, implied that only those who were evil got this disease. quieren decir que solo los que son malos contrajeron esa enfermedad. And that's not true. Y eso no es verdad. And that's the point of the book of Revelation. Y ese es el punto del libro de Apocalipsis. We are all caught up in the results of the fall. Todos estamos atrapados en medio de los resultados de la caída. We can all get the plague. Todos podemos enfermarnos. Nature can work against us. La naturaleza puede actuar en nuestra contra.
Volcanoes erupt. Los volcanos tienen erupciones. So what is the difference? Así que, ¿cuál es la diferencia? The difference is, as we have seen in these verses, La diferencia es lo que hemos visto en estos versículos. for unbelievers, these things either cause repentance or they confirm them in their sin. Para los incrédulos, estas cosas sirven como un llamado al arrepentimiento o para confirmarlos en su pecado. And very often it confirms them in their sin because they curse God. Y a menudo estas cosas los confirman en sus pecados porque maldicen a Dios. And when the same things happen to us, Y cuando lo mismo ocurre a los creyentes, we are to persevere. debemos perseverar, We are to continue to witness. debemos continuar dando testimonio, We are to understand that God's Holy Spirit has sealed us. debemos entender que el Espíritu de Dios nos ha sellado. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que digo? Okay, 5. Ok, propósito número 5. E. The book is written to bring glory to God. He will vindicate his name. El libro fue escrito para dar gloria a Dios. Él va a vindicar su nombre. The whole book continuously stresses the sovereignty of God. Todo el libro continuamente enfatiza la soberanía absoluta de Dios. I have no idea why Reformed theology is particularly known for stressing the sovereignty of God. Yo no tengo idea de por qué la teología reformada es conocida específicamente por enfatizar la soberanía de Dios. Because all biblical Christians need to know that the Bible presents God as sovereign. Porque todos los cristianos bíblicos deben conocer a Dios como se lo presenta, como se lo presenta en las Escrituras, que Dios es soberano. And this starts in chapter 1, verses 5 to 7. Y esto comienza, o lo vemos en el capítulo 1, versículos 5 y 7. He is the king of the kings of the earth. Se nos dice que Él es el rey de los reyes de la tierra. And then it especially goes on in chapters 4 and 5, where God is on the throne. Y esto especialmente se enfatiza en los capítulos 4 y 5, donde se nos dice que Dios está en el trono And the Lamb is on the throne. y que el Cordero está en el trono. And through the whole book, Y a través de todo el libro, as even judgment comes out of the throne room, en cuanto el juicio procede del trono, it is the sovereignty of God that is to be seen. es la soberanía de Dios que debe ser vista en todos esos juicios. In the historical events described in the visions, Todos los eventos históricos descritos en las visiones and they're described with such vivid symbolism, y que son descritos con un simbolismo muy vívido, are all seen to be consequences of the sovereignty of God, todas deben ser vistos como consecuencias de la soberanía de Dios. exercised as he brings about redemption for his people, Y es una soberanía que es ejercida por Dios en la medida que lleva a cabo la redención. and it is seen as he brings judgment on the inhabitants of the earth. Y en la medida que Él ejecuta juicio sobre los habitantes de la tierra. Now, it's just worth saying here that the phrase the inhabitants of the earth refers to those who do not believe in Christ. Y esta frase, los habitantes de la tierra, se refiere a los que no creen en Cristo. In chapter 6, verses 1 to 8, En el capítulo 6, versículos 1 al 8, we read of the effect of the cross and redemption. leemos acerca de los efectos de la cruz y la redención. The suffering has led to triumph, El sufrimiento ha llevado al triunfo. and its triumph over evil, Y eso es un triunfo sobre la maldad. and that's why Jesus is called the Lamb. Y esta es razón por la que Jesús es llamado el Cordero. As the judgment builds through the book, Y en la medida que el juicio se va acumulando en el libro, it leads towards the great final judgment, estos juicios llevan al gran juicio final. so also there's a sense in which Christ's victory builds through the book.
Así que también hay un sentido en el que la victoria de Cristo se va construyendo a lo largo del libro. So his glory is seen more and more clearly as we go through the book. Así que vamos a ver su gloria cada vez con más claridad a lo largo del libro. And then finally, the book is written to tell of the new heavens and the new earth, our inheritance. Y finalmente, el propósito 6, el libro fue escrito para contarnos de los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestra herencia. The new creation is a very strong theme through the book. La nueva creación es un tema muy fuerte a lo largo del libro. John again and again uses ideas in his writing which build towards this. Juan repetidamente usa estas ideas en sus escritos para llevarnos a esto. It's the fullness or completion of the whole of the inheritance that is promised to God's people. La nueva creación es la plenitud de toda la herencia prometida a los santos. And this is why chapter 21 verse 4 tells us there is no more crying or mourning or pain. Y esta es la razón por la que el capítulo 21, versículo 4 nos dice que ya no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. In other words, as chapter 22 verse 3 puts it, En otras palabras, como lo expresa el capítulo 22, versículo 3, there is no more curse. no habrá más maldición. You remember what that refers to? Recuerden lo que eso quiere decir. That refers to Genesis 3. Eso se refiere a Génesis 3. The outpouring of God's judgment on this earth begins in Genesis 3. El derramamiento del juicio de Dios sobre esta tierra comienza en Génesis 3. Every day, men and women will experience the judgment of God. Cada día los hombres y las mujeres experimentarán en esta tierra el juicio de Dios. As we're told in Genesis 3 in vivid terms. Como se nos dice en Génesis 3 con términos muy vívidos. A woman will have pain in childbirth. Que la mujer sufrirá dolores de parto. A man will have pain in working the earth. Que el hombre trabajará con dolor. And those are just some examples, but those are going to go on through the whole of history. Pero estos son solo ejemplos de lo que ocurriría a lo largo de la historia. The judgment didn't happen only by putting them out of the Garden of Eden. El juicio no solo ocurrió cuando se sacó al hombre del Edén. The judgment is going on in all our lives every day. El juicio se lleva a cabo en todos nosotros cada día. And so the question is, do we persevere? Así que la pregunta es, ¿estamos perseverando?